entonces eh, hemos creado un entorno virtual y nos hemos instalado Django. Lo siguiente es ver cómo crear cosas en Django. ¿Y qué tipo de cosas podemos crear? Pues Django tiene una forma de, ¿no?, de ordenarse y es en proyectos. Tú creas un proyecto y un proyecto ofrece una serie de servicios y ¿no?, esos servicios en realidad luego lo utilizan aplicaciones. ¿Esto por qué es? Bueno, pues lo entenderéis un poco más, ¿no?, hoy mismo, pero un poco más adelante. ¿Por qué es así? Es que básicamente lo que, ¿no?, de la experiencia del desarrollo web, lo que se ve es que normalmente empiezas una página web, una aplicación web, y entonces al cabo del rato pues necesitas añadir más funcionalidad, que en realidad debería ser otra aplicación web. Y, ¿no?, y si tenéis un periódico, pues tenéis la aplicación web al principio de las noticias, pero luego añadís la aplicación web de añadir comentarios a las noticias y luego la del tiempo, porque esa es diferente, porque tienes mapas y otras cosas, ¿no? Y luego tienes una donde puedes ver los vídeos. Y, ¿no? Entonces al final lo que es el proyecto periódico. Y lo otro son pequeñas aplicaciones que sí que están interrelacionadas, de hecho incluso comparten base de datos, pero en realidad, pues cada una tiene su cierta independencia. Entonces, eso es un poco porque, ¿no?, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto que es como el cascarón, ¿vale? Y dentro, lo que dará la funcionalidad, ¿vale?, lo que es la nuez, ¿no?, serán las aplicaciones, ¿no? Entonces, pues para crear un proyecto, no, este es esta acá. Lo que tenemos que hacer es, bueno, para empezar, bueno, ahora, como estoy en mi temp, lo he llamado dir práctica, bueno, pues lo creamos porque no, no, pues hay uno, pues mira, voy a crear aquí make dir y yo voy a llamar, no sé cómo llamarlo aquí, es de test, me meto aquí y como veis aquí, creo un nuevo proyecto. ¿Cómo lo creo? Django Admin, acordaos que Django Admin es para administrar Django, ya hacia menos versión y te da la versión. Si le digo, oye, Start Project, pues vamos a iniciar un nuevo proyecto que aquí yo le hemos llamado My Project, ¿vale? Y esto lo que acaba de hacer es crear ese cascarón que he dicho antes. De hecho, si yo ahora aquí miro, en realidad ese cascarón lo que es un, ¿no?, es un subdirectorio que si yo hago, fijaos, lo voy a hacer, ¿no?, con el R que es recursivo y se ven aquí los ficheros, daos cuenta que está My Project aquí, dentro de My Project voy a tener manage.py y otro subdirectorio My Project, porque dentro de My Project, lo que tengo son estos archivos de aquí. De hecho, estos de aquí se ven aquí, ¿no? Daos cuenta que en el raíz tenemos el manage.py, que es la herramienta para gestionar el proyecto. Entonces, cada vez que queramos crear, por ejemplo, una nueva aplicación, que lo haremos en breve, pues tendremos que llamar a manage.py, ¿vale? Porque de ahí estamos gestionando el proyecto, ¿no? Para lanzar Django y, ¿no?, que se pueda ejecutar, llamaremos a manage.py. Y luego están los ficheros del proyecto, que aquí se llaman como el propio proyecto, como My Project, y fijaos lo que hay dentro. Hay el init. De hecho, esto veréis que es un fichero vacío que lo que hace es que esto es una cuestión de Python y lo que hace es que entonces ese directorio se puede considerar como si fuera un paquete de Python y lo puedes hacer import y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ahora mismo a vosotros no os importa, el init estará, ¿no?, vacío, a menos de que hagamos cosas avanzadas más adelante, pues el init estará vacío y no lo tocaremos. Hay un fichero de configuración del proyecto, el settings.py, que, bueno, pues vamos a verlo. Entonces estamos aquí en My Project, settings.py, ¿no? Entonces, fijaos, es un fichero con sintaxis de Python, veis que esto es un comentario, y aquí vienen variables de configuración. De hecho, fijaos, ¿no? Debug igual true, allowed host, la lista de installed apps, ¿no? Esto es una lista, lo sabemos, el middleware con su lista y tal, ¿no? Y dices, esto ya hay aplicaciones, sí hay aplicaciones que vienen por defecto. Y fijaos, admin, out, content type, sessions, messages, static files. A partir del nombre podemos ver que aquí dices, anda, qué bien, ya, ¿no?, para la gestión de ficheros estáticos ya han hecho cosas, ¿no?, y sesiones, ¿no? Esto es lo que hemos hablado hasta ahora. Estupendo. ¿No te das cuenta que estos son aplicaciones que puede utilizar el usuario final de alguna manera directa? Y middleware es cuando son
aplicaciones que en realidad están entre medias, ¿no? Entra lo que es la parte servidora y las apps, ¿no? Entonces aquí veis que no hay security middleware, authentication middleware y tal. Bueno, esto lo tocaremos menos. Veréis aquí que te dice cuál es el fichero URL de raíz. Ahora hablaremos un poco de esto. ¿Dónde estarán las plantillas? Hablaremos de esto. VSGI también hablaremos ahora brevemente. La base de datos, ¿cuál es? Aquí pone Security 3. Después de Semana Santa hablará de esto. Password validators. Eso es importante. Y bueno, y luego una serie de variables más aquí que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el fichero settings, donde, bueno, podemos especificar, como vemos ahí, la configuración. El siguiente fichero es el urls.py, que es el que va a actuar como de parse. De hecho, va a ser un parse un poco específico, porque lo que va a hacer Django es que va a coger la petición, la va a parsear siempre y ya nos la va a devolver en un formato fácilmente accesible esa petición. Entonces, lo único que queda por decir, ¿no? Y por indicar es, oye, dada una URL, o sea, dado el recurso que nos piden, ¿qué es lo que tengo que ejecutar? ¿Vale? En otras palabras, ¿no? Dado el recurso calc, ¿no? Imagínate la aplicación calc, sumar 1, 2, pues tienes que ir a la función sumar y te paso los parámetros 1 y 2. Y multiplicar 3, 4, pues entonces tengo que ir al módulo multiplicar y coger 3 y 4 y multiplicarlos. Y eso es lo que me tienes que devolver. ¿Vale? Veremos ahora más en detalle cómo se hace eso. Pero fijaos que esto, el urls.py, es un parse muy, muy, muy escuálido. No vamos a tener que hacer parse como hacíamos antes, que teníamos que coger el post, el no sé. No, eso nos lo va a hacer Django por nosotros. Eso son buenas noticias. Lo único que vamos a tener que indicar es qué funcionalidad se va a ejecutar para qué petición. Y por eso el urls.py veréis que tendrá una forma de, oye, para esta petición, mándame a esta funcionalidad, ¿vale? A esta función, porque es donde tenemos. Para esta otra petición, mándale a esta otra función. Y así, una detrás de otra, ¿vale? Y eso es lo que es el urls.py, que lo conocemos como el repartidor, el dispatcher, ¿no? Va repartiendo, ¿no? Y entonces, ¿no? A veces lo ves en los libros, pone dispacha, ¿no? Dispachea, ¿no? Reparte, ¿no? Reparte ahí según ¿no? Y luego tenemos dos ficheros más, que es VSGI y ASGI, que son ficheros que proveen una interfaz para integrar Django con servidores, ¿vale? Daos cuenta que Django en realidad no es un servidor web, sino que es algo que está por encima del servidor web, ¿no? El servidor web trata las peticiones, maneja que haya múltiples conexiones en paralelo, etcétera, etcétera. Eso no lo hace Django, ¿vale? Django hace lo que vamos a ver aquí en esta asignatura, que es la parte de la funcionalidad y la lógica del negocio. Es verdad que nosotros en esta asignatura vamos a utilizar el servidor web de Django que viene, ¿no? Que es un servidor muy básico, muy sencillito, ¿no? Y que nos sirve ¿no? Para hacer nuestros prototipos, porque nosotros hacemos prototipos y no versiones en producción. Pero si quisiéramos ir a producción, tendremos que, ¿no? Utilizar estos ficheros para ligarlo, por ejemplo, en VSGI con Apache, ¿vale? Porque, ¿no? Son servidores, ¿no? Servidores web, y ASGI cuando son servidores asíncronos, ¿vale? Del tipo Node, que se han puesto ahora muy, muy de moda. Y entonces, bueno, pues son dos formas de tener servidores. No vamos a entrar mucho en detalle. Y yo creo que salvo en la práctica final, en las opciones avanzadas que os pedimos, ¿no? Que lo despleguéis, que de hecho muchas veces o sea, lo podéis desplegar sin tener que ligarlo a un servidor vamos, de los dos, ¿no? Utilizando el mismo de Django lo podéis, ¿no? Se puede desplegar, pero damos también la posibilidad de que si alguien se anima, pues lo haga con Apache o con cualquier servidor asíncrono, y entonces, bueno, pues eso lo valoramos. Pero hasta entonces, y además eso ya es como el ejercicio fin de fiesta, entonces hasta entonces, pues no, en realidad no os tenéis que preocupar por estos ficheros, estarán allí, ¿no? Dentro de lo que es el proyecto. Muy bien. Entonces hemos creado el proyecto. Ya hemos dicho que el proyecto en realidad no hace nada, ¿no? El proyecto aquí, ahora, ¿no? Estoy en My Project y es el cascarón eso, y lo que necesitamos es crear una aplicación, ¿vale? Entonces, igual que Start Project creaba al inicio ¿no? del proyecto, Startup con el Manage, ¿no? Python 3 Manage.py, o sea, esto ya estamos manejando el proyecto, pues creamos una aplicación. ¿Cómo lo hemos llamado? My First App. My First App. ¿Vale? Y fijaos que esto lo que ha pasado, bueno, hago un clear, entonces hago un ls -r, y daos cuenta que ahora lo que tenemos es el manage,
el My Project de antes, ya se ha añadido un subdirectorio My First App, donde fijaos que hay estos ficheros y este otro subdirectorio que se llama Migrations, ¿no? Y luego seguimos teniendo el My Project, tal, ¿no? Y bueno, aquí ya nos ha añadido un My Project Cache y tal, ¿no? Esto es de la caché. Bueno, esto no es nada, tampoco nada importante que tengamos que ver ahora, ¿no? Entonces, fijaos que para cada aplicación, ¿vale? Fijaos que cada proyecto puede tener cero, ¿no? Que no tiene mucho sentido, pero por poder puede tener ninguna aplicación, una, como en este caso, o múltiples aplicaciones, que será lo general. Entonces, fijaos que aquí en cada My First App vamos a ver ¿no? Cada aplicación, perdón, y en este caso My First App, vamos a ver los siguientes ficheros de Python. Primero, init, ya hemos dicho, un fichero vacío para que sea considerado un paquete de Python, igual que antes, ¿vale? Y luego tenemos views. Views, aquí en la nomenclatura de Django, es como llamamos nuestro process. O sea, urls.py, que era el dispatcher, ¿no? Que era nuestro parse escuálido, lo que va a hacer es, va a redirigirnos aquí al views, ¿no? Y como nosotros pues, hablamos en español, pues decimos a las vistas. Entonces, cada urls.py nos indicará una vista que va a tener que ser ejecutada. Aquí va a estar el meollo de la cuestión y mucha parte de nuestro tiempo se dedicará a esto, a los views. Models es el modelo, es donde definimos el modelo que ya hemos avanzado, que era, ¿no? Tomar nuestros datos, ¿no? El esquema de datos y hacer un modelo con el esquema de datos. Entonces, veréis que aquí lo hacemos con clases, hablaremos de ello después de las vacaciones, ¿no? Y por debajo hay una base de datos, pero nosotros vamos a abstraer esa base de datos, no vamos a trabajar con SQL, sino ¿no? Con lenguaje de Python y por debajo pues harán las queries SQL correspondientes. Entonces aquí en Models vamos a decir cómo es el esquema de nuestra base de datos, ¿no? Cómo son nuestros datos y le vamos quizás a ligar algo de inteligencia. Admin.py lo que permite es indicar cuáles de esos modelos podemos manejar vía una interfaz web que nos provee Django, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues puede decir que tenemos 4 tablas en Models, pero no queremos que todas ellas se puedan administrar vía web, por lo que fuera, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de que no tiene interés. Entonces, tenemos que registrar explícitamente aquellos modelos que queremos ¿no? que se manejen vía web en admin.py, ¿no? Que es un subconjunto de models. ¿Vale? Entonces, en models tendremos 4, pues en admin.py pues podremos tener hasta 4. Pero tenemos que registrarlo explícitamente, diciendo, aquí este modelo quiero que aparezca en admin.py, entonces aparecerá. Apps.py permite la configuración de la app, ¿vale? Para configuraciones específicas. Tests.py permite implementar tests. De hecho, ¿no? Normalmente test unitarios. Es una cosa que también otra vez para la práctica final, pues quizás el que se anime, pues le damos más puntos, ¿no? Y daos cuenta que la idea es, imaginaos que os pidiéramos, ese es el ejercicio de hoy, ¿no? Os pedimos una calculadora y entonces para probarla podemos hacer test automáticos, ¿no? Poner, oye, si te pido suma 3 y 4, pues me deberías devolver 7. Y así haces una serie de tests. Y este tipo de test, pues es muy interesante porque los automatizas. Y entonces normalmente tocas código y dices, voy a pasar los tests. Y si pasa los tests, es que por lo menos no has roto nada de los tests que había antes. Si te dice que hay un test que falla, pues has roto algo y entonces no hagas commit hasta que lo hayas corregido, ¿vale? Y luego, como decía, hay un subdirectorio que se llama Migrations, que es donde vienen las versiones y las migraciones de los modelos, ¿vale? Esto, ¿por qué es así? Os he dicho ya, los modelos son, ¿no? El modelo, los datos son muy importantes, ¿no? El mejor ejemplo es, ¿no? Hacéis una aplicación de banca y los datos son nuestras cuentas bancarias, entonces eso no se puede perder. Si pasamos, ¿no? Y eso pasa muy frecuentemente, si resulta que tenemos que modificar la base de datos, pues entonces eso hay que tener cuidado. No vaya a ser que al modificar la estructura de la base de datos perdamos información o se nos desordene o lo que sea. Entonces, ¿no? Esto es una cuestión que en esta asignatura no tratamos, digamos, lo suficiente, porque siempre hacemos proyectos más pequeños y prototipos donde todavía los datos pues no son muchos, pero en otras aplicaciones ¿no? Y en muchas empresas lo verdaderamente valioso son los datos que tienen. Entonces, si realizas un cambio de un esquema de base de datos a otro, ¿no? Y tienes que hacer, ¿no? Eso es lo que se denomina una migración. Cuando realizas ese cambio y se pierden datos, pues mal vamos, ¿no? Entonces aquí
en Django, veréis que en este subdirectorio, Migrations, lo que va a aparecer es información de cómo se va pasando los datos de una versión a otra. ¿Vale? Lo veremos brevemente en esta asignatura, pero es una cuestión que luego es de capital importancia, sobre todo, ¿no? Si hay errores, pues esos son gravísimos cuando estamos trabajando en producción, ¿no? Porque ahí no puedes perder los datos. Y esos son los ficheros que aparecen aquí, ya hemos visto todos, ¿no? Los que aparecen aquí. Hay una cosa aquí que ponemos aquí que generalmente también se crea un urls.py con las URLs de la aplicación. Entonces, bueno, debería aparecer ahí una bombillita aquí, ¡ting! Dice urls.py. Esto yo lo he visto en otro sitio. Efectivamente, lo has visto en My Project, tiene su urls.py. Entonces la idea es muy sencilla. En realidad, fijaos, voy a abrir aquí. Entonces, imaginaos, ¿no? Que tenemos el periódico accedemos en la barra. Y esto es lo que es el proyecto. Y entonces dentro tenemos varias aplicaciones, ¿no? Decíamos, tenemos la aplicación tiempo, tenemos la aplicación noticia, ¿no? Y tenemos la aplicación del foro, donde ¿no? La gente puede comentar, ¿no? Entonces, estos son diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, de hecho, lo que podemos hacer es, os cuenta que esto, ¿no? Este es el url.i del proyecto, ¿no? Sabemos qué es esto y entonces una cosa que pasa es que tendremos cosas como la noticia, ¿no? Y le tenemos URLs como estas, ¿no? Noticia, hoy es 25 y la noticia es, pues, no sé qué está pasando aquí últimamente, pero bueno, pues nada, ponemos esto sería la URL, ¿vale? Entonces esto de aquí podríamos hacer que aquí el dispatcher del proyecto, ¿vale? Pues manejara esto. ¿Vale? Igual que, y le llega luego y el tiempo, fijaos que puede ser algo parecido, ¿no? Porque hay, perdonad, 0325 y normalmente el tiempo le hay que poner un lugar, ¿no? Entonces ponemos el tiempo que hace en Fuenlabrada. Entonces esto lo podía manejar, pero otra cosa sería básicamente decir, mira, voy a hacer el urls.py muy sencillo y aquí en realidad le digo, vete a la app de tiempo. Y aquí lo mismo, pero a la de noticia. Y aquí lo mismo, pero a la de foro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que aquí habrá un url.py, pero que será de tiempo. Y esa url.py de tiempo tendrá una pinta tal que así. Año, mes, día, lugar. ¿Vale? Y eso ya te manda a la vista correspondiente. Y tendremos un url.py de noticia, ¿no? ¿no? Que será pues año, mes, día y título, ¿vale? Y esto te mandará a la vista correspondiente. Entonces, ¿por qué es mejor esto segundo que estábamos hablando que lo primero? Porque fijaos que esto de aquí es lo común de todos, ¿no? Y puede ser que sea un proyecto, si es muy grande, que tengamos cientos de desarrolladores en nuestro periódico. ¿Vale? Quizás cientos es exagerado. Bueno, hay proyectos con cientos, pero en un periódico seguro que tenemos una docena. Entonces ahí toca a todo el mundo. Bueno, pues es mucho más limpio, ¿no? Más higiénico decir, bueno, aquí tiempo, las cosas de tiempo a tiempo. Y entonces ahí tú tienes tu urls.py, ¿no? El subconjunto, ¿no? Entonces esto de aquí, el urls.py de una aplicación es el subconjunto del proyecto. Entonces daos cuenta además que aquí, al llegar aquí no ponemos tiempo tal, tal, tal. No, no, no. Esto ya lo quitamos porque viene del proyecto. Entonces ya solo nos preocupamos de esto de aquí y de luego de hacer la vista correspondiente. ¿Vale? Entonces lo que estamos ligando es en cada, ¿no? Lo que estamos haciendo ahí, bueno, en realidad el URL lo estamos ligando a la aplicación. Y tenemos uno del proyecto que es muy genérico, es que simplemente te redirige a las aplicaciones.